Hola, amigos de la gramática de Fonseca. ¿Qué tal? Hoy vamos a resolver las preguntas de la primera semana de la Pre-San Marcos del ciclo 2022. Tú, mi estimado alumno, que te estás preparando para postular a un examen de admisión de las diversas universidades, este tutorial te va a servir. Entonces, aquí tienes este tutorial usted, que abarca temas como la comunicación, el lenguaje, los planos del lenguaje, las funciones del lenguaje, la variante de una lengua, dialecto, sociolecto, todo que corresponde a una primera semana. Bien, pues vamos a resolver aquí en la gramática de Fonseca. La primera pregunta. Fíjense, ¿qué me dice la primera pregunta? La lectura aquí dice, considerando que la comunicación se da tanto en las sociedades humanas como no humanas, sociedades humanas como no humanas. Entonces vamos a mi pizarra. La comunicación es un proceso, ¿no? Pero la comunicación se da, dice, en todo ser viviente. Y al observar aquí, todo ser viviente, entonces mi pizarra que dice, humana y no humana. La no humana está a cargo de ¿quiénes? De los animales y las plantas. Por ejemplo, en los animales se da de diferentes maneras, ¿no? En la forma acústica, táctil. Por ejemplo, los delfines, cuando emiten sonidos, ellos envían un mensaje. Entonces es una forma de comunicación no humana, animal. Pero la humana, o sea, el hombre, se presenta de dos formas. Una verbal, denominada también lingüística, y la otra forma que viene a ser la no verbal, denominada también no lingüística. ¿Cuándo se dice que viene a ser verbal? Cuando utilizamos la palabra en su forma oral, fíjese aquí en el cuadro, en su forma oral o en su forma escrita. Tenga que presente que la escrita también se le llama visográfica. Cuando uno lee una obra literaria es una forma verbal visográfica, o sea, escrita. O diálogo con un colega, ¿no? Es una forma verbal oral. Pero en la no verbal se presenta de diferentes maneras. La no verbal se presenta a través de una forma visual, ¿no? Auditiva, táctil, observe aquí la pizarra, etc. Un árbitro de fútbol, cuando muestra la tarjeta roja a un jugador, le transmite un mensaje que viene a ser retirarse del campo, expulsión. Pero es una forma no verbal que visual. O el mismo árbitro, cuando utiliza su silbato para dar inicio al encuentro deportivo, utilizó una forma no verbal auditiva. Entonces, vamos a la pregunta, ¿qué corresponde a lo que es la comunicación? Y si yo analizo al final, me dice, constituyen tipos de comunicación no verbal denominados. ¿Cuáles? Por ejemplo, acá me dice el sonrojo de las mejillas. Entonces vamos a apoyarnos acá con las imágenes. Miren, pues, ¿ven? Con las imágenes. Que te va a ayudar mucho a comprender, ¿no? La pregunta en ese caso. El sonrojo de las mejillas. Entonces es una forma de ¿qué? No verbal, visual. Luego que me dice el uso de emoticones en una red social. También te muestro la imagen. Nosotros en nuestra red social, ¿no? Utilizamos emoticones, pero que transmiten un mensaje de ¿qué? De tristeza, alegría, o sea, un sentimiento, etc, etc. Es una forma que no verbal, visual. Luego que dice en la tercera frase nominal, que dice el sonido del claxon de un auto. Y ahí tiene el sonido del claxon de un auto, que es una comunicación también no verbal, pero acústica.
Y al final, ¿qué tengo? El empleo del quipu en el tahuantinsuyo. Aquí también usted tiene la imagen, ¿no? ¿Y qué era un quipu? El quipu era una herramienta, ¿no?, que utilizaban nuestros antepasados, o sea, los incas, ¿no?, para llevar a qué? El registro y la contabilidad. Por ejemplo, aquí, si usted ve la imagen, los colores representaban ¿qué? Los sectores, ¿no? Y los nudos nos representaban las cantidades. Pero ¿qué tipo de comunicación se brinda aquí? Una no verbal, también visual. Pero ojo aquí a esa pregunta. Al final, ¿qué dice? ¿No? Constituyen tipos de comunicación no verbal denominados respectivamente. Cuidado, mi estimado alumno, con la palabra respectivamente. ¿Qué significa? En ese orden, según esa secuencia. Así es que no se me vaya a confundir. Entonces, según lo detallado, la clave en la gramática de Fonseca sería la D. ¿Ok? ¿Sí o no, señores? ¿Qué les pareció? ¿Ven? Apoyado de qué? De imágenes, para que usted pueda comprender más. ¿Qué es lo que te estoy transmitiendo acá? Muy aparte de la resolución, también te estoy explicando la teoría, que te va a servir de mucho, ¿no? Y de paso también usted va como repasando, ¿no?, esa primera semana. Continuamos. Vamos a la segunda pregunta. Dice, la comunicación es un proceso social. Que consiste, por supuesto, es un proceso social, que consiste en la transmisión de mensajes empleando un código común. Un código común. Entonces, desde ahí ya estamos hablando código. ¿De qué está tratando? ¿De qué trata la pregunta? Ah, código es un elemento de la comunicación. Si voy al final de la pregunta, ¿qué dice? Los elementos de la comunicación. Entonces, vamos a mi pizarra, a la pizarra de la gramática de Fonseca. La comunicación tiene elementos. Uno de ellos viene a ser el señor emisor. Es aquel que codifica, piensa, razona qué es lo que va a decir y luego envía el mensaje. Quiere decir que codifica, el emisor es un codificador, por supuesto, que envía el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Es el contenido. Ese mensaje, ¿hacia dónde se dirige? Hacia un receptor, que es otro elemento. Y el receptor que viene a ser es el que recibe el mensaje. Y luego ¿qué? Lo descifra, lo decodifica aquí, decodificación. La decodificación es un acto del señor receptor, ¿no?, de descifrar la idea, los contenidos transmitidos aquí en su mente, la decodificación. Y así tenemos los elementos también como el referente, ¿no?, el contexto, el canal, el código. Por ejemplo, el código. Y aquí usted ve código, me dice código común entre emisor y receptor. El código es un sistema de signos. Y lo que te expliqué en la primera pregunta, código, sistema de signos. Y los signos, ¿cómo son? Verbal y no verbal. No se olvide, verbal y no verbal. Código, entonces usted me dice verbal y no verbal. Y cuando usted diga verbal, nos estamos refiriendo a la palabra, en este caso la lengua. ¿No? La lengua, en su forma que oral o escrita. Es el código. En cambio, el canal es una herramienta, es un instrumento que hace posible la transmisión del mensaje. Entonces, dirigiéndome ya aquí a la pregunta, ojo, porque también tienes el contexto, ¿no? El contexto, tienes el referente. Vamos acá, miren, ve. De acuerdo con lo expresado anteriormente, ¿no?, en el siguiente enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Voy a leer el enunciado. ¿Para qué? Para ver cuáles son los elementos de la comunicación. ¿Qué dice? Ellos, los niños del albergue,
Después de recibir todo lo donado, nos agradecieron mucho. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Se presentan mencionados respectivamente los elementos de la comunicación. Wow, respectivamente. Entonces vamos a analizar. Ellos, los niños del albergue, ¿ya? ¿Qué elemento de la comunicación viene a ser? Entonces, ¿quiénes son los que han agradecido mucho? ¿Quiénes? ¿Quiénes han manifestado eso? Entonces viene a ser ellos, los niños del albergue. ¿Qué elemento viene a ser? Entonces ellos vienen a ser ¿qué? Los emisores, aquellos que han procesado una información y lo han enviado, o sea, han codificado la información. Fíjese, ¿o no? Luego, ¿qué dice? Después de recibir lo donado, o sea, aquí tienes, ¿no? Otra forma mencionada, después de recibir todo lo donado. ¿Cuándo nos agradecieron ellos? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia ellos, los niños de la albergue, cuándo nos agradecieron mucho? ¿Cuándo? Después de recibir todo lo donado. Entonces, después de recibir todo lo donado, ¿qué elemento viene a ser? Viene a ser ¿qué? La circunstancia, llamada también contexto. Porque bien claro, ¿qué cosa es la circunstancia? Es el lugar donde se realiza el proceso comunicativo y también es el tiempo, el momento. ¿Y qué dice acá? Después de recibir todo lo donado. Ah, después, el momento, el tiempo. Entonces viene a ser la de circunstancia. Nos agradecieron, o sea, nosotros, nos agradecieron. Por lo tanto, ese nos agradecieron, ¿qué elemento viene a ser? El receptor, el decodificador, el que ha recibido el mensaje. Por lo tanto, la clave es en la gramática de Fonseca, señores, ahí tenemos la clave. La C, emisor, circunstancia, denominada también contexto, y el receptor. ¿Ok? ¿Qué les pareció? ¿Ven? En forma detallada la resolución. ¿Se da cuenta? Algunos van repasando, otros no, van comprendiendo mejor el tema, reforzando, y para eso estamos aquí en la gramática de Fonseca. No se olvide, para continuar a la tercera pregunta, ¿no? Suscríbete a mi canal, ¿no? Ahí está, activa la campanita. Y también estoy en el Facebook. Dale like, la gramática de Fonseca. Ahí tenemos. ¿Ok? No se olvide. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. 3. Vayamos a la número 3. Determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos y relacionados a la codificación. Codificación. Recuerde la pregunta 2. ¿Quién es el codificador? ¿Ya recordó? Yo creo que sí. Relativos y relacionados a la codificación en la comunicación verbal visográfica. Visográfica. Claro, profesor, usted lo explicó en las preguntas anteriores. Visográfica. ¿Quiere recordar? Entonces, para poder determinar verdad o falsedad a los enunciados 1, 2, 3, usted tiene que saber qué es codificación y qué es visográfica. Si no, ¿cómo? Vayamos a la pizarra de la gramática de Fonseca. Ahí está. Visográfica. Visográfica es comunicación escrita. ¿Ok, señores? Comunicación escrita. Y cuando la comunicación es escrita, ¿cómo se le llama al señor emisor? Ah, cuando la comunicación es escrita, al señor emisor se le llama escritor. Muy bien, ahí lo tenemos,
escritor. Claro, profesor, es el escritor. ¿O no? Muy bien. Y el escritor, entonces, va a ser el que codifique la información, ¿no? El que va a codificarla, va a pensar, razonar qué es lo que va a redactar, ¿no? La codificación. Entonces, la codificación se da ¿con quién? En la visográfica con el escritor. ¿Y cómo se denomina, ¿no? Cuando la comunicación visográfica, ¿cómo se le llama al receptor? Lector. El lector. Aquel que recibe o interpreta el mensaje, descifra el mensaje, el lector. Entonces voy acá. Codificación. Estamos hablando acá de quién? De un escritor, el que codifica. 1. Dice, la codificación, o sea, visográfica, hace referencia a la interpretación del mensaje enviado. Hace referencia a la interpretación del mensaje enviado. El mensaje enviado, ¿quién lo interpreta? En este caso, ¿quién lo recibe? El lector. Por lo tanto, el escritor, que es el codificador, el que hace la codificación, él no interpreta el mensaje enviado. Quien realiza eso, ¿quién es? Es el receptor llamado lector. Por lo tanto, ahí es una falsedad. ¿O no, señores? ¿Bien? Pregunta 2. En ella se elabora el mensaje, o sea, la codificación, o sea, el escritor elabora el mensaje. Por supuesto, ¿quién elabora el mensaje? Es el escritor, el que codifica. ¿Empleando qué? Signos lingüísticos. Recuerde que nosotros tenemos signos lingüísticos y signos no lingüísticos. Los signos no lingüísticos vienen a ser los gestos, los colores, los sonidos, etc. Y un signo lingüístico, ¿qué viene a ser? La palabra, en su forma oral o en su forma escrita. Entonces acá viene a ser en su forma escrita. Entonces elabora el mensaje utilizando signos lingüísticos. Entonces esto es verdadero. ¿O no? 3. Se vincula con un proceso psicobiológico realizado por el lector. ¿Por el lector? Señores, estamos hablando de codificación. ¿Y el lector qué hace? Decodificación. Desde ahí es una falsedad. Por lo tanto, señores, de acuerdo a la explicación, la clave es la B. ¿Ok? ¿Qué les pareció? ¿Ve? Paso a paso. Así es. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 4, señores. 4. Ahí está. Observe usted. Lea para que usted pueda plantear su pregunta. Bien, ¿qué dice? Sara, mi prima, estaba preparando un postre. Para ello se guiaba de un video de YouTube. Aquí tengo a mi prima Sara. ¿Lo ve o no? Sin embargo, a mitad de preparación, se fue la señal de internet, lo que provocó un desconcierto en ella. ¿Ok? Entonces, según esta situación comunicativa, ¿qué podemos afirmar? Usted nota ahí que Sara viene a ser la receptora, ¿no? Y la persona que está dirigiendo el mensaje, que está hablando, que está transmitiendo una información, no viene a ser el señor emisor. Muy bien. Internet, que viene a ser una herramienta, un instrumento. Entonces viene a ser un canal. ¿Y qué dice acá? Se puede afirmar, dice en la alternativa, que el código es distinto entre emisor y receptor. Repaso, señores. ¿Qué es el código? Un sistema de signos. Un sistema de signos. Y los sistemas de signos pueden ser verbal y no verbal.
Y cuando es verbal, oral, escrita. En este caso, Sara está escuchando. Por lo tanto, ¿no? Lo que transmite el señor emisor mediante un canal. Entonces, el código es, en este caso, que es la lengua española. Ambos están manejando una misma lengua. Si no, ¿cómo Sara va a preparar su postre? Entonces acá dice, el código es distinto. No, señor. Es el mismo código. En este caso, la lengua española. La A no puede ser. B. Es un tipo de comunicación verbal visual. No puede. Verbal visual. No. Verbal visual. Señores, si yo estoy dialogando con mi padre en la sala, en forma directa, es una comunicación verbal que auditiva, ¿o no? ¿Sí o no? Auditiva. Y si yo en este momento leo una obra literaria, ¿no? Al leer una obra literaria, ¿quién viene a ser el emisor? Es el autor de la obra. Y el lector viene a ser el receptor. Y este tipo de comunicación viene a ser verbal o no verbal, cuando leo acá. Es una forma de comunicación que verbal. ¿Sí o no? ¿Verbal qué? Escrita. ¿Y de qué tipo? ¿Auditiva o visual? Visual. Entonces acá, ¿qué dice? Es un tipo de comunicación verbal visual, lo que Sara está escuchando, ¿no? Y observando también el video de YouTube. No. La lectura es una forma de comunicación verbal visual. Incorrecto. C. ¿Qué dice? El canal no funcionó de manera correcta. Por supuesto. Internet. ¿Qué pasó? Dice, se fue la señal. Entonces, ¿y qué viene a ser el canal? La herramienta, el instrumento, el que hace posible la transmisión del mensaje. Por lo tanto, aquí, la clave, ¿cuál sería en la gramática de Fonseca? Sería la C. Pero también, ¿qué dice la D? Se evidencia un problema con el emisor. ¿Acaso Sara, como receptora tenía algún problema? No, ninguno. El problema lo ocasionó ¿quién? Internet. ¿Ok? ¿Qué les pareció, señores? En esta primera parte de la primera semana de la Pre-San Marcos 2022. ¿Ok? ¿Qué les pareció? Espero sus comentarios, ¿no? La gramática de Fonseca. Y no se olviden de suscribirse en mi canal. Y también tiene que darle su like al P. Señores, la gramática de Fonseca. Les espero para desarrollar la segunda parte de este tutorial. Muy bien, nos vemos.